Integrar es la operación inversa a derivar. Si la derivada de la función seno de x es el coseno de x, la integral del coseno de x es justamente el seno de x. Es como recorrer el camino al revés. Si f de x igual a seno de x, f' de x evidentemente es el coseno de x. La integral se escribiría de esta manera, del coseno de x diferencial de x, que es como decir respecto a x, sería directamente el seno de x, puesto que la derivada del seno es el coseno, más una cierta constante. Acabamos de resolver nuestra primera integral indefinida. Pero ¿y a cuenta de qué viene la constante? Vamos a ver. La derivada de una constante es 0. Luego, en realidad, lo que acabamos de encontrar es una familia de primitivas, de funciones cuya derivada nos da el coseno, puesto que el seno de x más 5, por ejemplo, su derivada sería el coseno de x. La derivada de una constante era 0, ¿te acuerdas? La derivada del seno de x más 7 también es el coseno de x. Luego, en realidad, la derivada del seno de x más cualquier constante que yo ponga ahí me va a dar siempre el coseno de x. Por tanto, cuando resolvemos una integral, de ahí el concepto de indefinida, realmente lo que estamos encontrando es una familia de primitivas. Y habrán tantas primitivas, tantas funciones cuya derivada da origen a la función a la que extraemos la integral, como valores pueda admitir nuestra constante. Comprendido este concepto, vamos a ir realizando derivadas poco a poco, de lo más sencillo a lo más complicado. Las integrales que estamos viendo son integrales inmediatas, y vamos con otra integral inmediata. La integral, por ejemplo, de una que conoces de memoria, 2x diferencial de x. ¿Cuál es aquella función cuya derivada me da 2x? X al cuadrado. Luego esa integral da directamente x al cuadrado más una cierta constante. En términos generales, la integral de x elevado a m va a ser siempre x elevado a m más 1 partido por m más 1. Más una constante. La integral, por ejemplo, de x elevado a la quinta sería x elevado a 5 más 1 partido de 5 más 1. Es decir, x elevado a la sexta partido por 6. Tendremos que aprendernos una pequeña tabla de integrales inmediatas y a partir de ahí ir resolviendo todas las que nos pongan delante. Pero hay dos propiedades que son fundamentales a la hora de resolver integrales. Una de ellas es que la integral de una suma de funciones es una suma de integrales. La integral de f de x más g de x sería igual a la integral de f de x, por diferencial de x siempre, más la integral de g de x por diferencial de x. Esto me permite descomponer una suma de funciones, la integral de una suma de funciones, en varias integrales. Y por otra parte, otra propiedad fundamental es que si tenemos una constante por una función, podemos sacar esa constante fuera del signo integral. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. En este caso sería de k por f de x diferencial de x. Esto nos permite resolver, por ejemplo, las integrales de polinomios con bastante facilidad. Si, por ejemplo, tuviésemos que resolver la integral de x elevado a la quinta menos 3x elevado al cuadrado más 5, todo ello por diferencial de x, solo tenemos que ir pasito a pasito. Cada uno de los sumandos lo hacemos por separado. La de x a la quinta es x a la sexta partida por 6. Ese 3, como lo podemos sacar fuera del signo integral, solo tendríamos menos 3 por la integral de x al cuadrado, que sería x al cubo partido por 3, más la integral de 5, que serían 5x, puesto que la derivada de 5x es 5, más una cierta constante. Resuelta nuestra integral. Otra integral, la integral de x más el coseno de x. La propiedad que acabamos de ver no solo vale para los polinomios, vale para todo tipo de sumas y restas, ¿no? Eso sería
la integral de x por un lado y la integral del coseno de x por otro. La de x es x al cuadrado partido por 2. Y la del coseno, que fue la primera que vimos, es el seno de x. Si a eso le sumamos una constante, no vamos a estar sumando varias constantes, tendríamos x al cuadrado partido por 2 más seno de x más una constante. Otra integral. Parece que le vamos cogiendo el tranquillo a esto. 5 partido por x cuadrado más 1 por diferencial de x. En mi tabla de derivadas había una derivada que daba 1 partido por x al cuadrado más 1. Esa era la derivada de la arcotangente de x. Y si la derivada de la arcotangente de x es 1 partido de x cuadrado más 1, en esa expresión de ahí arriba solo nos sobra el 5, que como es una constante, podemos sacarlo fuera del signo integral. Es decir, que esto sería igual a 5 multiplicado por la integral de 1 partido de x al cuadrado más 1 por diferencial de x. Y tal y como acabamos de ver, esa integral es la arcotangente de x. En consecuencia, eso será 5 por la arcotangente de x más una cierta constante. Y hasta aquí todo bien. Es solo cuestión de aprenderse alguna fórmula y aplicarla. Ahora tenemos otra distinta. Integral de x partido de x al cuadrado menos 5 por diferencial de x. Eso no tiene nada que ver con la arcotangente, ¿verdad? Va a ser que no. Porque en la arcotangente lo que aparecía en el denominador, implacable, era x cuadrado más 1. Luego tendremos que pensar de otra forma. Veamos, lo que está en el numerador es casi la derivada de lo que está en el denominador, solo que nos hace falta un 2. Porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Si multiplicamos por 2 y dividimos por 2, seguimos manteniendo el equilibrio en esa expresión. Y recuerdo que el logaritmo neperiano de u, la derivada, era u' partido por u. El logaritmo neperiano de una función es la derivada de la función partido por la propia función. Y eso básicamente es lo que tengo ahí. El 1/2 lo dejo tal cual. Y eso sería 1/2 por el logaritmo neperiano de lo que estuviese en el denominador, que es x cuadrado menos 5. Sumo la constante. Y otra integral resuelta. Vamos a simular lo que vendría a ser un cambio de variable. Porque más adelante veremos algunas funciones que si no haces esto va a ser un poco complicado hacerlo. Yo lo que tengo claro es que la derivada de e elevado a u es u' por e elevado a u. Luego, vamos a ver, si yo a e elevado a x elevado al cuadrado lo llamo u, entonces la derivada de u, que la vamos a llamar diferencial de u, va a ser 2x que multiplica a e por x elevado al cuadrado. Ok, solo que yo ahí lo que tengo es una x. Me hace falta un 2. Necesito ese 2, pero ese 2 lo puedo obtener sin mayor problema. Me hace falta ese 2x, multiplico por 2 y divido por 2. Con lo cual, esa integral que tenía la puedo transformar en otra integral más sencilla. Sería 1/2 por la integral de ¿quién? De diferencial de u. Acabamos de ver que diferencial de u es todo eso, 2x por e elevado a x al cuadrado. Claro que integrar y derivar al mismo tiempo nos queda la función original, nos queda u. U por 1/2, que es 1/2, más una cierta constante. Deshago el cambio de variable y me queda e elevado a x al cuadrado más una constante. No era necesario hacer un cambio de variable, pero es por irnos familiarizando con él. Y ahora vamos a ver una fórmula que es de vital importancia para resolver algún tipo de integrales. Me dice que la integral de u por la diferencial de v es lo mismo que u por v menos la integral de v por diferencial de u. A mí me lo enseñaron así. Un día vi a un soldadito vestido de uniforme y de esa manera me lo aprendí.
quizá a ti también te vaya. Aquí tenemos la integral de x por e elevado a x diferencial de x. Esto no se parece en nada a la integral que estuvimos viendo antes. Así que vamos a empezar por llamar u a x. Con lo cual, lo que está claro es que diferencial de u será igual a diferencial de x. Y por otra parte, mi diferencial de v, sencillamente estoy comparando la fórmula con mi expresión, vendría a ser e elevado a x por diferencial de x, es decir, el resto. Claro que v será la integral de e elevado a x diferencial de x, y la integral de e elevado a x sabemos que es e elevado a x. Ahora solo tengo que aplicar la fórmula. Un día b, es decir, x por e elevado a x, menos el soldadito vestido, es decir, e elevado a x, de uniforme y diferencial de u, que ahí aparece como diferencial de x. Luego, la segunda integral que nos queda es bastante más sencilla. La integral de e elevado a x es elevado a x, una función que coincide con su derivada. Y acabamos de resolver una integración por partes, que es como se llama esta fórmula, este método para resolver integrales. Bien, en este primer vídeo en realidad solo hemos introducido el concepto. A partir de ahora, en los siguientes vídeos volveremos a ver algunas integrales inmediatas, pero a partir de ahí la cosa empezará a complicarse, porque tendremos que ver algunas integrales que solo se resuelven si realizamos un cambio de variable, otras que solo se resuelven si aplico un método como el que acabamos de ver, el de la integración por partes, el de un día vi a un soldadito vestido de uniforme. Y por último vamos a ver algunas funciones racionales que quizás sean las que más trabajo nos van a dar. Recuerda, la formulita para integrar por partes era esa. Si yo tengo u por diferencial de v, tengo que identificar quién es u y quién es diferencial de v. Eso será lo mismo que u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y por último, las funciones racionales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.